Radio y Televisión Universitaria. Present. Easy Talk. Hello everybody! Welcome once again to another program here on Easy Talk. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Easy Talk. Este es un programa de televisión educativa que se lleva a cabo en la Universidad Técnica del Norte. Esperamos que todo el contenido que hemos creado para ustedes les guste mucho y les motive a seguir aprendiendo inglés. En esta clase vamos a aprender algo muy interesante, pero siempre les voy a recordar algo que hacemos todos los programas. Ese código QR que está ahí les puede servir mucho a ustedes para formar parte del programa. Lo único que deben hacer es escanearlo, llenar el formulario y como paso final aceptar la invitación al grupo de Telegram. Así ustedes podrán tener acceso a todas las lecciones y también al material complementario que preparamos para cada lección. Así es, no vayan a olvidarse de ser parte de nuestro programa. Y como les había mencionado hace un momento, en esta clase vamos a aprender algo muy interesante. ¿Cómo se hace preguntas en inglés cuando estamos hablando en pasado? Eso es lo que vamos a tratar en esta clase. Today's lesson is How was your vacation? En esta clase vamos a ver preguntas similares a la que tenemos ahí. How was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Y vamos a iniciar con un ejercicio de listening. Pongan atención a la siguiente conversación entre Ana y Joe sobre sus vacaciones. Let's listen to the conversation. Wow, this is a nice picture. Where is it? It's at the beach. We got back last Friday. Amazing. So, how was your vacation? It was awesome. But where did you go exactly? We decided to go to Hawaii with the kids. And how was the weather? It was okay, not too hot. Great. So, what did you do there? We swam at the beach. We visited many places. I didn't want to come back. Well, but now you're here, and you have a lot of work to do. Alright, ahora vamos a analizar más en detalle el vocabulario y las expresiones que encontramos en esta conversación. Wow, this is a nice picture. Where is it? Wow, esta es una bonita foto. ¿Dónde es? It's at the beach. We got back last Friday. Y aquí tenemos un nuevo verbo, got back, que es el pasado de get back y significa regresar. Es en la playa. Nosotros regresamos el viernes pasado. Amazing. So, how was your vacation? Solo por recordarles, este adjetivo significa fabuloso, fantástico. Y por acá tenemos el verbo be en pasado que lo habíamos estudiado en la clase anterior. Was. Fantástico. Así que, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? It was awesome. Estuvieron geniales, fantásticas. But where did you go exactly? Este adverbio es similar al español y quiere decir exactamente. Pero, ¿dónde fuiste exactamente? We decided to go to Hawaii with the kids. Este verbo quiere decir decidir y pueden ver que está en pasado. Nosotros decidimos ir a Hawái
con los niños. And how was the weather? Por acá tenemos el verbo be, que como recordarán quiere decir era o estaba. ¿Y cómo estuvo el clima? It was okay, not too hot. Estuvo bien, no muy caliente. Great! So, what did you do there? Ah, genial. ¿Y qué hiciste tú ahí? We swam at the beach. Este es el verbo en pasado de swim, que quiere decir nadar. Nosotros nadamos en la playa. We visited many places. Visitamos muchos lugares. I didn't want to come back. El verbo come back quiere decir regresar. Y yo no quería regresar. Well, but now you're here. Bueno, pero ahora ya estás aquí. And you have a lot of work to do. A lot of. No se olviden que este adverbio quiere decir mucho. Y por acá tenemos el verbo do, que quiere decir hacer. Y tienes mucho trabajo para hacer. Ahora vamos a escuchar nuevamente el audio y de seguro que vamos a entender mucho mejor lo que acabamos de analizar. Let's listen to the conversation again. Wow, this is a nice picture. Where is it? It's at the beach. We got back last Friday. Amazing. So, how was your vacation? It was awesome. But where did you go exactly? We decided to go to Hawaii with the kids. And how was the weather? It was okay, not too hot. Great. So, what did you do there? We swam at the beach. We visited many places. I didn't want to come back. Well, but now you're here, and you have a lot of work to do. Ok, y en esa conversación que acabamos de escuchar hace un momento, pudimos ver algunas preguntas que están en tiempo pasado, como por ejemplo esta de aquí. How was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Where did you go exactly? ¿Dónde fuiste exactamente? How was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? What did you do there? ¿Y qué hiciste ahí? Vamos a continuación a analizar la diferencia entre estas preguntas que tenemos ahí. Pongan mucha atención. Y para comprender la diferencia entre estas preguntas, vamos a hacer unos ejercicios de listening. Y como siempre le vamos a pedir al Guillito que nos eche una manito. Guillito, where are you? Are you around here? ¡Qué bestia, qué rico! Esto sí es vida. This is amazing. Hey, Guillito, hello. Ah, hello. ¿Qué más ve? How are you? I'm good, Guillito. Ah, that's okay. ¿Y qué quieres ver? Ahorita sí no hay chance de ayudarte con el programa. I am on my vacations. Oh, I'm sorry, Guillito, but do you think you can help us a little bit? ¿Qué? ¿Que les ayudes? Dices no. Ya, bueno, Simón. A ver, ¿y qué hay que hacer? What do I have to do for today's class? Ok, Guillito, mira, vamos a hacer unos ejercicios de listening para ver si entendimos lo que acabamos de escuchar hace un momento. Ahí tenemos una parte de la conversación anterior y lo que tienes que hacer es escuchar nuevamente la pregunta y escoger una de las dos opciones que tenemos ahí para completar la pregunta. Entonces, solamente A ver, vamos... aguanta un chance. O sea, lo que dices es que tengo que escuchar un listening, ¿no es cierto? Y de ahí tengo que completar con una de esas que están ahí, ¿no es cierto? Yes, Guillito, that's right. Ah, ya, dale, de una. Si vos ya sabes que yo soy medio capo para los listenings. Ponle nomás. Okay, Guillito, here we go. So, how was your vacation? It was awesome. Uy, qué es rapidísimo que hablan esos manes. Excuse me, please. No entendí nada.
Can you repeat the conversation again, please? Because I didn't understand the listening. Oh, sure, Guillito. Here we go again. So, how was your vacation? It was awesome. Ahí sí ya lo entendí mejor. Creo que dijo, how was your vacation? Sí, eso mismo dijo. Y ya ve, la respuesta es was. How was your vacation? Oh, good job, Guillito. Ah, ya, chévere. Ve, entonces, ahí ponte otro ejercicio para seguir practicando. Okay, Guillito. Sure. Here we have another example. Ve, pero ese parece que está más difícil, loco. Pero, ponle nomás. Suerte a muerte. Okay, Guillito. Here we go. But where did you go exactly? We decided to go to Hawaii with the kids. Más o menos nomás lo entendí aquí. Please, teacher, can you repeat the conversation again? Oh, sure, Guillito. Here we go. But where did you go exactly? We decided to go to Hawaii with the kids. No le cacho esa parte de ahí. Pero igual ya no ha de querer repetir la conversación, man, otra vez. Pero creo que dijo did. Bueno, y ahora, ¿qué se puede hacer? Okay, teacher. I know the answer for the question. Oh, that's great, Guillito. So, what's the answer? Sí, verás. Es did. Where did you go exactly? Oh, very good, Guillito. That's the correct answer. Sí he estado bien, vean nomás. Good job, Guillito. Ya, Simón, ve, pero I have a question for you. Tengo una pregunta, ve. Oh, claro, dime, Guillito. ¿Y cómo te das cuenta cuando se le pone ahí el was, o el were, o el did? Eso como que no le cacho muy bien, verás. Don't worry, Guillito. I'll explain it to you. No te preocupes, Guillito. Eso es exactamente lo que vamos a estudiar en la clase de este día. Ya, bueno, Simón. Así es, en los ejercicios que acabamos de estudiar, pudimos darnos cuenta que las preguntas que tenemos ahí no son iguales. Tienen una estructura gramatical diferente. Por ejemplo, miren, aquí vemos que el was que se encuentra en esta pregunta, how was your vacation, no la tenemos en esta de acá. Where did you go exactly? O con este de aquí, how was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? What did you do there? ¿Qué hiciste ahí? A continuación vamos a ayudarle al Guillito a entender por qué en unas oraciones se dice was y en otras se dice did. Y para analizar este punto gramatical, vamos a ver algunos ejemplos. A un lado vamos a poner preguntas que tienen el verbo be en pasado, es decir, was y were, y los vamos a comparar con preguntas que tienen el auxiliar did. Miren, y aquí tenemos una pregunta de una conversación que están teniendo en la oficina. Where were you last week? Y le vamos a comparar con esta de aquí. Where did you go last week? Observen que aquí tenemos el verbo were, que es el pasado del verbo are. Y a continuación tenemos el sujeto de la oración, you. Es decir, ¿dónde estabas tú la semana pasada? El verbo va justo antes del sujeto de la oración. Ahora, en la otra pregunta vemos el auxiliar did, que como recordarán no tiene ningún significado. Únicamente hace que la pregunta esté en pasado. A continuación viene el sujeto de la oración y algo muy importante. Tenemos un verbo en esta pregunta. Go. ¿Dónde fuiste la semana pasada? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando utilicemos was o were, no vamos a ver otro verbo en la oración, al menos en este caso. Pero cuando utilizamos el auxiliar did,
siempre va a haber un verbo en la oración, ya que el auxiliar did hace que este verbo esté en pasado. Veamos otro ejemplo. When was Joe back home? ¿Cuándo estuvo Joe de regreso en casa? La vamos a comparar con esta. When did Joe go back home? ¿Cuándo regresó Joe a casa? Vemos que el verbo was se encuentra junto al sujeto de la oración, que en este caso es Joe. Por acá vemos en cambio el auxiliar did, que no significa nada, no se olviden de eso, junto al sujeto de la oración y algo muy importante, aquí tenemos un verbo, go back, que quiere decir regresar. Entonces, el auxiliar did lo vamos a usar cuando tengamos un verbo en la pregunta. Veamos un ejemplo más. Who were you with at the party? ¿Con quién estuviste tú en la fiesta? Comparémosle con esta de acá. Who did you meet at the party? ¿A quién conociste tú en la fiesta? Comparemos. Aquí únicamente tenemos el verbo be en pasado, el sujeto de la oración. En cambio, acá tenemos el auxiliar did, el sujeto de la oración, y por acá está el verbo meet, que quiere decir conocer. En la una pregunta no vemos otro verbo, mientras que en las preguntas que utilicemos el auxiliar did siempre va a haber otro verbo presente. Ok, entonces de esta manera ya podemos entender mejor cuál sería la diferencia entre estas preguntas que revisamos al inicio del programa. How was your vacation? Observamos que no hay otro verbo en la oración, por lo tanto no le ponemos el did. Ahí simplemente estamos diciendo cómo estuvieron tus vacaciones. Pero en esta de acá, where did you go exactly? Vemos que aquí está el verbo go. El did siempre va a ir acompañado de un verbo en la pregunta. Por acá, how was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? No hay otro verbo por ahí, ¿verdad? Entonces no necesitamos el did. Pero aquí sí. What did you do there? ¿Qué hiciste ahí? Por acá está el verbo do, que es hacer. Entonces, para concluir, siempre en una pregunta vamos a utilizar did si es que en esta pregunta hay otro verbo. A continuación vamos a hacer más ejercicios para reforzar esto que estamos haciendo aquí. Y vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a chatear con la inteligencia artificial. Vamos a conversar o a chatear con la inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Hello, my name is Andrés. Hi, Andres. How can I help you? Ok, ¿qué me está diciendo? Hola Andrés, ¿cómo puedo ayudarte? Ok, vamos a decirle lo siguiente. I want to talk about your last vacation. Sure. What do you want to know about it? Ok, y me está diciendo, seguro, ¿qué quieres saber al respecto? Ok, vamos a hacer este ejercicio. Le voy a dar las instrucciones en inglés. Ok, listen. I'm gonna ask you some questions about your last vacation. But I want you to give me the answer first. Is that okay with you? Le dije que voy a hacerle unas preguntas sobre sus vacaciones, pero primero él va a tener que darme las respuestas. Y le pregunté que, ¿qué le parece? Veamos qué es lo que nos responde. Yeah, it seems fair. Let's do it. Ok, aquí nos está diciendo que le parece bien. Vamos a hacerlo. I am going to give you the answers, and you have to come up with the questions. Y aquí me está aclarando que él primero me va a dar las respuestas y que yo tengo que darle las preguntas. Let's start, shall we? Empecemos. It was amazing. Y aquí me dio la respuesta para la pregunta que tengo que formular. It was amazing. Entonces, lo que debemos preguntar es, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Y ahí tenemos el vocabulario para hacer esta pregunta. Quedaría de la siguiente manera. How was your last
Vacation. ¿Cómo estuvieron tus últimas vacaciones? Y miren lo que nos respondió. It was amazing. Estuvieron geniales. Vamos a ver si estamos bien. That was great. Good job. Let's go with the next one. Ok, y aquí me está felicitando, me dice, estuvo genial, buen trabajo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, sí, vamos a ver el siguiente ejercicio. I went to France. Aquí nos dice que se fue a Francia. La pregunta entonces que debemos realizar es, ¿a dónde te fuiste? Entonces, con ese vocabulario vamos a armar esta pregunta. Where did you go on your last vacation? Where did you go on your last vacation? ¿Dónde te fuiste en tus últimas vacaciones? Y miren lo que nos respondió. I went to France. Me fui a Francia. Vamos a ver si es que estamos en lo correcto. Way to go. You have great English skills. Bueno, y aquí nos está felicitando, nos dice que tenemos unas buenas habilidades para el inglés. Now let's move on to the next one. Ahora nos está diciendo que vamos a hacer otro ejercicio. Amazing. It was sunny all the time. Y aquí tenemos la respuesta a la pregunta que vamos a hacer. Amazing. It was sunny all the time. Dice, fantástico. Estuvo soleado todo el tiempo. Entonces la pregunta que vamos a hacerle sería, ¿cómo estuvo el clima allá en Francia? Con ese vocabulario vamos a armar la pregunta. Quedaría así. What was the weather like there in France? What was the weather like there in France? ¿Cómo estuvo el clima allá en Francia? Y la respuesta calza con la pregunta que hemos hecho. Veamos si nos dice si estamos bien o mal. Keep it up. You're doing great. Aquí nos está diciendo que sigamos así, que estamos haciendo un buen trabajo. What if we keep practicing? Aquí nos pide que si queremos seguir practicando, bueno, sí, hagamos más ejercicios. Entonces, veamos qué es lo que nos dice. Let's see. I went with my brother and my sister. I went with my brother and my sister. Me fui con mi hermano y mi hermana. Ok, entonces la pregunta sería, ¿con quién te fuiste? Vamos a tratar de armar esa pregunta. Con ese vocabulario quedaría de esta manera. Who did you go with? ¿Con quién te fuiste? Who did you go with? I went with my brother and my sister. De seguro que la respuesta está correcta. Veamos qué es lo que dice. Good job. If you want, we can continue with more exercises. Ok, dice que está muy bien y que si quiere podemos continuar con más ejercicios. Ok, y eso está muy divertido. ¿Qué les parece si realizamos unos 2 ejercicios más y seguimos practicando un poquito más con la inteligencia artificial? Ok, yes, we want to practice a little bit more. Le dije que sí queremos practicar un poquito más. Veamos qué es lo que nos dice. Sure, no problem. Ok, que no hay problema. Let me think. I was there for a week. Y nos dio esta respuesta. I was there for a week. Estuve ahí por una semana. Entonces la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo estuviste en Francia? Y con ese vocabulario vamos a armar la pregunta. Quedaría así. How long, que quiere decir cuánto tiempo, were you there? How long were you there? ¿Cuánto tiempo estuviste tú ahí? Veamos si la respuesta es correcta. Okay, let's go with the last one. Nos dice que vamos con el último ejercicio. Let me think. We visited the Eiffel Tower and the Louvre Museum. Y ahí tenemos la respuesta para la pregunta que debemos realizar.
We visited the Eiffel Tower and the Louvre Museum. Visitamos la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hicieron ahí en Francia? Con ese vocabulario vamos a tratar de armar la pregunta. Quedaría así. What did you do there? What did you do there? ¿Qué hicieron ahí? We visited the Eiffel Tower and the Louvre Museum. Sí, y sí calza. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Great job. We had a good time practicing English. Ok, nos dice que sí estamos bien y que la pasamos bien practicando el inglés. Bueno, entonces creo que hemos terminado. Ok, thank you for helping us. See you later. See you next time. Bye. Ok, bye bye. Bueno, y ese ejercicio estuvo muy divertido, ¿verdad? Antes de terminar el programa, ¿qué les parece si resumimos las preguntas que le hicimos a la inteligencia artificial y las respuestas que nos dio? How was your vacation? Sí, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Él nos dijo, it was amazing. Where did you go? ¿Dónde te fuiste? ¿Y qué era lo que nos respondió? I went to France. Me fui a Francia. What was the weather like? ¿Cómo estuvo el clima? Nos dijo, it was sunny all the time, que estuvo soleado todo el tiempo. Who did you go with? ¿Con quién te fuiste? Nos dijo, I went with my brother and my sister. Me fui con mi hermano y con mi hermana. How long were you there? ¿Por cuánto tiempo estuviste allá? ¿Cuánto tiempo te quedaste? I was there for a week. Estuve ahí una semana. And what did you do there? ¿Qué hiciste ahí? Nos respondió esto. I visited the Eiffel Tower and the Louvre Museum. Visité la Torre Eiffel y el Museo Louvre. ¿Ok? ¿Les gustó? Espero que les haya encantado este ejercicio que hicimos. Antes de terminar el programa, vamos a ver un resumen de lo que aprendimos hoy. En esta clase vimos cómo se hace preguntas en pasado simple. Como en este caso, how was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? What was the weather like? ¿Cómo estuvo el clima? Aquí en estas preguntas no vemos un verbo adicional. En cambio, en las preguntas que tienen este auxiliar did, tenemos un verbo presente. Por ejemplo, where did you go on your last vacation? Tenemos ahí el verbo go, ir. What did you do there? ¿Qué hiciste ahí? El verbo hacer está presente en la pregunta. Who did you meet at the party? ¿A quién conociste en la fiesta? En este tipo de preguntas colocamos el auxiliar did cuando hay otro verbo presente. No se olviden de ver este programa y todos los demás en nuestro canal de YouTube. También, muy importante, para formar parte de nuestro programa, deben escanear ese código, llenar el formulario y aceptar la invitación al grupo de Telegram. Ok, espero que les haya gustado mucho lo que practicamos y aprendimos en esta clase. Nos vemos la siguiente oportunidad con más de Easy Talk. Have a great day. See you next time. Bye bye. Una producción de Radio y Televisión Universitaria.